Y seguimos con mucho más del Health Leadership Summit. Estoy acá con Jorge Caridad, que es vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y también Managing Director de Janssen Latinoamérica para el Cono Sur. Lo dije bien porque es un título bastante largo. Lo dijiste perfectamente bien, Florencia. Jorge, muchas gracias por estar acá, primero que nada. Y segundo, quisiera empezar con una pregunta que tiene que ver con la Cámara. ¿Cuál es su propósito, no? Contame un poco eso para empezar esta charla. Bueno, gracias antes que nada, Florencia, por la invitación. CAEME, o la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, es una asociación de 41 empresas multinacionales muy dedicadas a la innovación médica transformacional. Nuestro propósito principalmente, Florencia, es asegurar y promover un acceso equitativo, universal, a todos los pacientes que necesiten innovación médica transformacional, dentro de un contexto y un marco de sostenibilidad y transparencia para el país. Ok. No, ¿y cómo se promueve todo esto de la innovación en laboratorios desde la Cámara, Jorge? Hay múltiples vías, Florencia. Una de las principales que nosotros promovemos, y aparte tenemos un fuerte compromiso como asociados de la Cámara, es nuestra fuerte vocación a la investigación clínica. Todos los asociados de CAEME, las 41 compañías multinacionales que te acabo de mencionar, tienen una participación muy activa en traer innovación al país. Para arrojarte algunos datos y poder contextualizarlo mejor, en Argentina, alrededor del 44% de toda la inversión privada en I+D que se hace en todo el país corresponde precisamente a la investigación clínica. Por lo tanto, es una actividad tremendamente importante, no solamente para los pacientes y profesionales sanitarios, sino como un motor importante para la economía y desembocar y desencadenar una fuerte cantidad de multiplicadores económicos. El 95% de esa investigación clínica, de esa inversión, corresponde principalmente a estas 41 empresas que nuclean CAEME. Por lo tanto, la investigación clínica es la primera de múltiples iniciativas que dentro de CAEME impulsamos precisamente para promover este acceso equitativo y universal a la innovación médica transformacional. Me contás esto del 44%, me parece una cifra increíble, digo, que los laboratorios estén, estos 44 empresas, sí, digo, estén invirtiendo en el país y trayendo innovación clínica, como la que hablas, es un datito nada que no pasa desapercibido, tal cual. Entonces yo te quería preguntar si Argentina se podría convertir, o en efecto es ya quizás, y lo ignoramos, en un hub de innovación regional, ¿no? O sea, no solamente en un hub de innovación local, sino también para la región. Pues Florencia, yo tengo extraordinarias noticias que comentarte en ese capítulo. Primero, porque no solamente es ese 44% que te mencionaba, si lo vemos en los últimos años, es una actividad que viene creciendo 130% con respecto a los últimos 5 años. El año pasado alcanzamos cifra récord en protocolos de investigación clínica aprobados en el país. Hoy, dentro de ese contexto, estamos dando alternativas terapéuticas factibles, eficaces y disponibles para 45.000 pacientes en Argentina. Por lo tanto, eso solo es posible en un contexto y un entorno que facilita la investigación clínica. Y Argentina, como tú bien lo acabas de mencionar, tiene el potencial de convertirse en un hub regional o mundial incluso para la investigación clínica. ¿En qué basamos esta fuerte aseveración? Bueno, primero, principalmente porque hay una enorme y muy potencial calidad de profesional sanitario dentro del país. Contamos con la infraestructura para poder realizarlo y sobre todo con la vocación de muchos profesionales sanitarios que están detrás de la investigación clínica para poder promover cada vez más esta actividad dentro del país. La clave es cómo podemos lograr y cómo podemos hacer que esta actividad realmente se multiplique, cómo podemos pasar de 220 protocolos a 600, 700 protocolos, cómo podemos ampliar mucho más el contacto de esta actividad a cada vez más pacientes que verdaderamente lo necesitan. Y allí es donde CAEME, en conjunto con otras sociedades científicas, el propio gobierno, las asociaciones de pacientes, estamos trabajando fuertemente en lograr vencer quizás todas esas barreras que pueden existir para hacer de Argentina ese hub de investigación clínica que todos queremos ver. Le quiero preguntar sobre específicamente los científicos, ¿no? O sea, esto que usted habla de la investigación clínica y quiénes están detrás. Muchas veces se habla de que
los científicos hacen ciencia por la ciencia misma y que no están tan interesados en el negocio. ¿Cómo se desarrolla esa relación muchas veces entre las empresas y las personas que están detrás de la investigación clínica? Es una excelente pregunta y la verdad es que no existiría, digamos, impacto en la sociedad desde el punto de vista de la innovación si no hacemos la investigación clínica primero. Que los profesionales sanitarios, especialmente en nuestro caso en Argentina, tengan acceso a poder experimentar y trabajar con la innovación médica transformacional en un estatus previo a las aprobaciones de registros y a una etapa de comercialización, permite que creemos mucha economía del conocimiento. Ese profesional sanitario está teniendo acceso a esa tecnología como en cualquier otro país del mundo desarrollado puede tenerla. Adicionalmente, ese valor de la innovación que tú mencionabas es multifacético. No solamente va dirigido al profesional sanitario que claramente mejora sus capacidades técnicas, no solamente va dirigido a ese paciente que realmente necesita alternativas terapéuticas eficientes y disponibles en una situación donde ya no tiene alternativas para tratar su enfermedad, sino que genera efectos multiplicadores importantes en la economía. Esta actividad de investigación clínica, Florencia, genera divisas para el país, algo que es tremendamente significativo e importante para la economía de Argentina. Pero adicionalmente genera impactos sociales importantísimos. Esta innovación transformacional genera mayores esperanzas de vida para el país, genera mayor productividad para el país, reduce la tasa de ausentismo laboral e incluso las cargas de discapacidad que hoy en día tiene el sistema sanitario. Por lo tanto, hablar de innovación farmacéutica tenemos que contextualizarla en un contexto multidimensional de su valor. Por lo tanto, es una actividad que no solamente debemos proteger, sino que debemos promover y debemos incentivar. Es difícil pensar un país que no cuente con salud. Es difícil contar con un país que no genere crecimiento económico o que vaya a generar crecimiento económico si no cuenta con un nivel de salud adecuado para sus ciudadanos. La innovación transformacional desde el punto de vista farmacéutico genera todos estos impactos positivos en el país. Muy buena la respuesta, la verdad, muy completa. Yo le quería preguntar específicamente sobre el derecho que tienen los pacientes a tener este acceso a estas terapias. Porque muchas veces, y ahora hablamos en un ratito, si querés, de propiedad intelectual y de la inversión que se necesita para hacer un desarrollo, esa inversión de alguna forma tiene que volver a los laboratorios, ¿no? Es un negocio. Entonces, preguntarte un poco sobre cómo se garantiza el acceso a la salud o el acceso a estas drogas que son, la verdad, life-changing, podríamos decir. Mira, esa pregunta es magnífica. Gracias por hacérmela. Quisiera contextualizar la respuesta en unos datos sociodemográficos que nos van a ayudar un poco a entender dónde estamos hoy en día parados como KM, como sociedad y también a nivel de nuestras alianzas con el gobierno. Hoy en día es obvio pensar que las sociedades cada vez son más longevas. Vivimos vidas más largas, vidas más saludables. La esperanza de vida proyectada para el 2040 está en torno a 80 años de media a nivel nacional, a nivel mundial, 7% más de nuestros índices actuales. Lógicamente, esto supone unos retos importantes para todos los países, para todas las sociedades, porque sociedades que viven más van a requerir cada vez más de recursos sanitarios. La innovación transformacional es una de las piezas claves que está logrando esas esperanzas de vida. ¿Cómo lograr generar esos impactos de una manera sostenible en el tiempo? ¿Cómo hacer que esa innovación médica transformacional realmente toque al paciente que verdaderamente la necesita? Y aquí está las grandes conversaciones y las grandes focos que hoy en día como KM estamos teniendo en el seno de nuestra Cámara, en conversaciones con el gobierno para asegurar que vayamos caminando hacia un lugar donde las alianzas público-privadas sean no la excepción, sean la norma. Caminando hacia un sistema sanitario que cada vez esté más digitalizado, donde podamos tener información que nos permita tomar mejores decisiones en cuanto a qué paciente puede beneficiarse más de determinadas innovaciones transformacionales. Estamos avanzando también en el camino de buscar diferentes modelos gerenciados de acceso o modelos innovadores de acceso que permitan bajar la incertidumbre de los desenlaces clínicos, que permitan generar mayor predictibilidad del gasto para un financiador y que permita entonces dar respuestas, como tú bien mencionabas, a los pacientes que realmente necesitan de una innovación transformacional para conseguir respuestas
reales y efectivas para su enfermedad. Tenemos mucho camino por andar en esa discusión. Como KM estamos absolutamente dispuestos y como siempre lo hemos estado, abiertos al diálogo honesto, transparente, no solamente con entidades gubernamentales, sino con sociedades científicas, con asociaciones de pacientes, con financiadores. En la medida que nosotros, todos los que actúan en el sistema, tengamos claro, uno, el valor de la innovación transformacional y dos, coloquemos en el centro de nuestras decisiones a los pacientes, vamos a encontrar más soluciones que desafíos. Yo te iba a preguntar específicamente sobre el rol que tiene el Estado, ¿no?, dentro de la relación con los laboratorios. Un poco me lo contestaste ya, pero digo, en algún punto se vuelve cada vez más importante, ¿no?, el poder de compra del Estado, ¿no? Contame un poco sobre eso. Bueno, hemos visto, no solamente en Argentina, sino también en muchos otros países de la región, que claramente los estados buscan maneras efectivas de poder hacer el resourcing o el sourcing, las compras de todos estos medicamentos. Es importante asegurar en esos procesos la calidad del medicamento que se compra, ¿no? Y allí es donde entran en juego todos los procesos regulatorios que todas las entidades regulatorias en cada uno de los países impone para asegurar que aquello que se está realmente comprando contempla y cumple con requisitos de calidad, de seguridad para el paciente, para evitar que existan realmente problemas posteriores en los pacientes que van a ser tratados. Allí también nosotros participamos, siendo muy conscientes a través de nuestros modelos gerenciados e innovadores de acceso, cómo podemos construir estos puentes con el gobierno para asegurar que el paciente requiera un medicamento innovador, transformacional, lo tenga en tiempo y en forma, garantizando su calidad y garantizando la seguridad que ello conlleva. Entonces, el Estado, junto con la Asociación de KM, trabajamos en esa línea. Y como te decía, Florencia, nos queda mucho camino por andar para asegurar que realmente construyamos esos puentes y que no sean la excepción. Hemos visto más recientemente algunos fármacos que han empezado a contar con modelos y alianzas público-privadas, ¿no? La atrofia muscular ha sido una de ellas. Bueno, nos quedan otras muchas patologías raras o poco frecuentes que claramente la innovación médica transformacional puede hacer una diferencia. Tenemos que avanzar, a mi juicio, de una manera mucho más rápida, de una manera mucho más efectiva, más contundente en dar respuestas a aquellos pacientes que realmente necesitan estas medicaciones. Perfecto. Última pregunta. Hay un tema de la propiedad intelectual, ¿no? Sí. Porque los laboratorios invierten mucho en sacar una droga al mercado. Años, 15 años a veces, o más. Entonces, te quería preguntar cómo funciona hoy en el país ese proceso y cómo podemos estar seguros de que esas drogas finalmente pueden llegar al mercado, digo, un poco lo que contaste recién. Bien, pues Florencia, para contextualizar también ahí un poco la respuesta. A nivel mundial, como tú bien apuntabas, un fármaco tarda entre 10 a 15 años poder pasar por todos sus procesos de fases preclínicas y clínicas hasta conseguir un hito regulatorio que luego le permita avanzar en su fase de comercialización. Grandes tiempos de inversión, pero más allá de eso, piensa que de cada 10.000 moléculas que se estudian, solo una llega a comercializarse en ese periodo de 15 años que mencionabas. Y detrás de esos 15 años hay un promedio de 2.600 millones de dólares de inversión. Por lo tanto, es una actividad altamente riesgosa y es una actividad altamente de vocación, de innovación para poder conseguir ese fármaco transformacional después de 15 años largos de inversión y de investigación para poder resolver una patología. Por lo tanto, es importante tener presente estos números porque, lógicamente, cuando lo comercializamos y somos capaces de, una vez, cumplir las barreras regulatorias y atravesar la fase comercial, tener y contar con sistemas eficaces de propiedad intelectual. En la Argentina, desafortunadamente, tenemos muchas oportunidades para avanzar hacia un sistema eficaz de patentes, un sistema eficaz de datos de prueba o de protección de datos de prueba, un sistema eficaz de criterios de patentabilidad. Y es un área importante, y lo conecto con alguna conversación que teníamos anterior, precisamente para fomentar el que más inversión, más investigación venga a nuestro país y podamos construir
a Argentina en un hub de investigación. ¿Cuál es uno de esos principales barreras que nos evita llegar a ese nivel? Precisamente que no contamos con un sistema eficaz de protección intelectual, donde toda la cantidad de información y de data que se genera en el país, fruto de la investigación clínica, hoy desafortunadamente no cuenta con la protección de datos de prueba. Y no solamente es, Florencia, para asegurarnos un periodo justo, sano, de comercialización durante la fase de un producto, sino asegurar que durante esa fase de comercialización, durante esos pequeños 3 o 4 años que generan la protección de datos de prueba, contemos con la exclusividad que nos necesitamos para poder recaudar toda la información de fármaco equivalencia y de farmacovigilancia que requerimos para poder asegurarnos que estos medicamentos claramente cumplen con los prospectos que estamos utilizando. Entonces, la propiedad intelectual, para terminar de responder a tu pregunta, es fundamental para asegurar el ciclo virtuoso de la innovación. Más innovación requiere más inversión necesita de la propiedad intelectual necesaria para poder seguir existiendo y para poder seguir respondiendo a las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes. Jorge, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy interesante la charla. Me interesa seguir conversando después con vos fuera de cámara, pero la realidad es que aprendimos un montón sobre medicina, sobre investigación clínica, sobre la potencialidad de Argentina, así que gracias totales. Gracias a ti, Florencia, un placer. Estuvimos con Jorge Caridad, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales y Managing Director de Janssen Latinoamérica para el Cono Sur. Para los que están del otro lado, no nos dejen que todavía queda mucho más del Health Leadership Summit. Gracias.